El día de hoy vamos a hablar de regresión lineal. Aquí lo importante es que vamos a tener una gráfica de dispersión XY, donde tenemos un conjunto de observaciones de una variable independiente y una variable dependiente, ¿de acuerdo? Tenemos desde la observación 1, ¿vale? Hasta una enésima observación. Tenemos n observaciones y se ven puntitos, se ven cosas así. Bueno, vamos a hacer un poquito más agresivos con esto, que se vean mejor, algo así. ¿Sale? Entonces, nosotros, al ver estos puntos, es más, vamos a poner otro por acá. Ahí está. Ah, creo que se está medio retrasando. Ok, espero que ahorita recargue. La idea es que a nosotros, al ver estos puntos, ¿vale? Esta nube de observaciones, ¿de acuerdo? Estamos pensando que tenemos una serie de, vaya, que si nosotros tuviéramos aquí una línea recta, ¿de acuerdo? Podríamos pronosticar más o menos o definir cuál es el comportamiento de los puntos, modelar la observación, ¿sale? Entonces, pues hacer una regresión en general es simplemente como adivinar la manera en la que se van a modelar estos puntos, ¿de acuerdo? Luego entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es, eh, pues buscar la forma de trazar esa línea recta. Existen muchos métodos para trazar esas líneas rectas. ¿Qué es lo que trazamos con esas líneas rectas? Estamos buscando una línea recta de la forma y igual a b0 más b1x, ¿de acuerdo? Donde esta y es un estimador, ¿de acuerdo? Este es un estimador, ¿sale? Que va a estimar los valores aproximados de estas y'es, ¿de acuerdo? No necesariamente van a ser iguales a estos valores observados, simplemente los van a estimar, se les van a aproximar, ¿de acuerdo? Ok, ¿cuál es el objetivo de esto? Pues tener la mejor recta posible de esta estructura. Entonces, como sí conocemos a X, nuestra intención está en calcular quiénes son los parámetros B0 y B1 que hacen algo, ¿de acuerdo? ¿A qué me refiero a algo? Van a cumplir con cierta propiedad para adivinar cuál es la recta, porque pues en realidad podríamos decir, ¿sabes qué? Pues esta recta que a mí me gusta y me cae bien y que sé cómo se calcula, pues es una recta de regresión y me aproxima los datos. Y en efecto, si tú la propones, eso te aproxima. ¿Cuál es el criterio? Pues es que a mí me gusta esa recta, ¿sale? Generalmente se trata de tomar criterios no tan arbitrarios, ¿de acuerdo? Y se trata de utilizar algún mecanismo. El más aceptado es uno que se llama eh, eh, mínimos cuadrados. ¿Qué es lo que hace esta recta de regresión cuando la buscamos por mínimos cuadrados? Bueno, resulta que lo que hace esta recta es trazar una recta más o menos en este estilo, quedaría algo así, ¿de acuerdo? Donde nosotros observamos que en esta recta viven los valores y estimados para cualquier valor de x, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si nosotros consideramos este x que está aquí,
Vamos a llamarlo un XY, ¿de acuerdo? Este XY tiene asociado una observación YI, ¿sale? Si hay un valor que conocemos que está asociado con él. Pero por otra parte, tendríamos un YI estimado si nosotros sustituimos para ciertos valores de B0 y B1, es si sustituimos el valor XY. Obviamente, entre YI y YI estimado, pues hay una diferencia, ¿de acuerdo? Es decir, no son exactamente iguales. ¿Por qué? Porque aquí está el valor de YI y por acá andaría el valor de YI estimado y aquí sería el valor de YI. Si hay una diferencia, ¿de acuerdo? Esto que vemos aquí es un error, ¿sale? Esta cosa es un error, ¿de acuerdo? Vamos a llamarlo A, ¿sale? Bueno, lo que busca el método de mínimos cuadrados es que todos estos errores ¿sale? Todos los errores que se observan aquí, eh, sumen lo menos posible, pero hay un problema. Si tú tomas cualquier recta que pase por en el centro de las XY, pase por el promedio de Y, pues lo que va a suceder es que los errores se cancelan, tanto los positivos como los negativos. Para que no exista una cancelación de error, ¿sale? Lo que hacemos es elevarlos al cuadrado. Es decir, estos errores se elevan al cuadrado. Y lo que se hace es que se suman todos los errores. ¿Desde dónde? Desde el primero hasta la última observación. ¿Sale? Esta suma es una suma de errores cuadrados. ¿Sale? Que se obtiene de esta estructura. Esta es la diferencia entre la Y observada y la Y estimada, pues es el error. ¿De acuerdo? Bueno, pues la idea es buscamos B0 y B1, tal que la suma de los errores cuadrados, ¿sale? Sea mínima, ¿de acuerdo? Eso es lo que se busca, por eso se llaman mínimos cuadrados, porque busca minimizar la suma de los errores cuadrados. Ahora, por como tenemos la igualdad acá arriba, pues eso significa minimizar la suma desde I igual a 1 hasta n de Y menos Y estimado al cuadrado. ¿Sale? Pero eso significa minimizar la suma desde I igual a 1 hasta n de Y, pero el Y estimado se calcula de esta forma, ¿de acuerdo? Sería menos B0 más B1 XY al cuadrado. Y todo esto aquí así. Con lo cual, en realidad, lo que buscamos es minimizar la suma desde I igual a 1 hasta n de Y menos B0 menos B1 XY al cuadrado. Este es nuestro objetivo.
Desde el punto de vista estadístico, ¿sale? Esto tiene que hacerse de tal manera que cumpla con propiedades de media y varianza. Entonces, una de las cosas que se va a suponer es que los errores se distribuyen normal, de manera normal, de manera normal. ¿Y esto para qué nos va a servir? Para propiedades en la conclusión, ¿de acuerdo? ¿Por qué hablo de propiedades en la conclusión? Porque ustedes pueden calcular los estimadores B0 y B1 o los parámetros B0 y B1, como gusten llamarlos, no con estadística. Se pueden calcular a través de cálculo en varias variables, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si ustedes observan, tienen que calcular un mínimo, donde las variables, ¿quiénes son? Y uno siempre está acostumbrado a ver a X y a Y como variables, pero en este trabajo, los valores que tú buscas conocer son B0 y B1. Esas son tus variables, ¿de acuerdo? La idea es sacar derivadas, ¿sale? Con respecto a B0 y con respecto a B1, igualarlas a cero para tener los puntos críticos y desde ahí calcular los máximos y los mínimos. Se encuentran valores para B0 y B1, ¿de acuerdo? Que nos permiten calcular estos estimadores de mínimos cuadrados, ¿de acuerdo? No es complicado. Sin embargo, si ustedes quieren revisarlo, pueden revisar cualquier libro bueno, no cualquiera, algunos libros traen este problema de cálculo, este, de cálculo en varias variables. Algunos de cálculo en una variable también lo traen como un acercamiento, ¿de acuerdo? Al final, ¿a qué llegan? Van a llegar por medio del cálculo a estas fórmulas. De hecho, aquí viene cómo se calcula, por cierto. ¿Sale? Aquí lo que nos marca es la diferencia en mínimos cuadrados. Aquí nos debe marcar, mándeme. Aquí nos No, debe profe, de, perdón, se me fue. ok. Aquí nos está marcando cómo se hace la parcial con respecto a B0, con respecto a B1, ¿vale? Son derivadas donde la variable aquí es B0 y aquí es B1, se despejan y se obtienen estas ecuaciones, ¿de acuerdo? Y al final, pues estos son los parámetros de cómo se calculan B0 y B1, ¿vale? Pero eso es Bill cálculo. Desde el punto de vista de cálculo, no necesitamos ningún argumento de estadística para calcular la recta de regresión, ¿vale? La idea de pensar que los errores deben de cumplir con normalidad son para deducir ciertas propiedades que van a tener B0 y B1. Vamos a anotar las fórmulas, ¿de acuerdo? La de B1 es n veces la suma de XY menos la suma de los X por la suma de los Y sobre n veces la suma de los X cuadrados menos la suma de los X al cuadrado, ¿vale? Y B0 es igual a la suma, aquí está bastante resumido,
La suma de los y menos b1, la suma de los x sobre n. Ok, bien. Entonces, estas son nuestras fórmulas. Aquí también nos dicen que es y promedio menos b1 sobre x promedio. ¿Vale? Me estoy llevando los índices, pero esto es nada más para que lo tengamos como una eh, pequeña observación o pequeña referencia. Em, Simplemente necesitamos construir estas estructuras, ¿de acuerdo? Para poder hacer los cálculos, ¿vale? Y esto lo que nos va a dar es una recta de regresión, simple recta de regresión, y lo que tenemos que ver es cómo se calcula. Nam, 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 nam. Ok. Vamos a hacer algunos ejercicios que vengan en el libro. Dice, las siguientes son calificaciones de un grupo de 9 estudiantes en un informe medio de semestre y en el examen final. Estima la recta de regresión. Calcule la calificación final de un estudiante que obtuvo 85 de calificación al informe medio del semestre. Entonces vamos a copiar. A ver si nos deja copiar. Control C. Y esto ya vamos a hacerlo en Excel, ¿de acuerdo? A ver si nos permite pegarlo bien. Control V. Le voy a decir que me permita copiarlos por separado por el espacio, sí, y finalizar. Sale, ahí está. Si no lo alcanzan a ver bien, lo voy a acercar un poco. Ahí estamos. Ahora, control C y los voy a transponer. Transponer. Listo, así me permite llevarme estos datos. Eliminar el... ahí. Estos son nuestros valores de X, nuestros valores de Y. Y aquí está la parte interesante. Necesitamos, oye, tú no te apagues. Tenemos X, tenemos Y, necesitamos XY y X cuadrado. Entonces, XY, que sería este por este valor. Control C, Control V, y necesitamos X cuadrado, que sería X por X. Control C, Control V. ¿De acuerdo? Ok. Bueno. Ahora, en realidad, lo que nosotros necesitamos son la suma de estos elementos. Luego, entonces, serían la suma, control C, control V. Esto sería suma, paréntesis, la suma de los X, las sumas de los Y. Estoy copiando y pegando. ¿Vale? Estoy calculando las diferentes sumas. Suma de los X, suma de los Y, suma de los XY, suma de los X cuadrada. Ya está. Ahora vamos a calcular, nos falta N, por cierto. ¿Cuántas observaciones tenemos? 9, ¿no? Dijeron que eran 9 estudiantes. O eso creo que decía el problema. Sí, decía que eran 9 estudiantes. Ok, entonces me vale 9. Ahí está. Entonces vamos a construir nuestra fórmula. Dice que es N por la suma de XY menos suma de X por suma de Y. Esta no es, esta no es, esta no es. Entonces, B1 es igual a N por la suma de XY menos la suma de X por la suma de Y. Ahí está. Esa es la parte de arriba. Nos salta la parte de abajo. Entre suma de X cuadrada menos la suma de los X al cuadrado. Ok, entonces esto hay que ponerlo entre paréntesis para que
sea, lo de arriba entre lo de abajo. Sobre que la suma n veces, ¿dónde está n? Sobre n veces por la suma de los x cuadrados, que era el que nos faltaba, menos la suma de x al cuadrado. Bueno, entonces sería menos la suma de los x por la suma de los x. ¿Vale? Bien, eso vale B1. ¿Vale? Esa es la pendiente que tenemos con B1. B0. B0 era más sencillo. Nos dice aquí que es la suma de los y menos B1 por la suma de los x entre n. Entonces es la suma de los y, la suma de los y menos B1 por la suma de los x sobre n. Y esa es la pendiente. ¿De acuerdo? ¿Qué hemos estimado en este ejercicio? Hemos estimado los valores de la recta, ¿vale? Que ajusta mejor a estos datos. ¿De acuerdo? Ok. Hasta el momento nos hemos calculado B0 y B1. Necesitamos interpretarlo, necesitamos construir el modelo y necesitamos ver qué significa. ¿De acuerdo? Sobre todo para que nos dé claridad en cómo trabajar ejercicios y cómo aplicarlo. Pero por el momento vamos a quedarnos aquí con la idea de cómo se calculan B0 y B1 y vamos a regresar a hacer todo el análisis, la comparación y otras formas de calcularlo dentro de Excel. ¿Sale? ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe. No, profe. Sí. Perfecto. Bueno, vamos a detenernos.